El día de hoy vamos a desarrollar un conversatorio referido a lo que es la cultura universitaria. En nuestra universidad Ezequiel Zamora estamos precisamente desarrollando el plan de formación docente, un plan enmarcado dentro de la formación permanente del Ministerio de Educación Universitaria, y precisamente nos corresponde desarrollar el tercer módulo de cultura universitaria. Estamos acá con el profesor Raúl García Palma, el profesor José Gregorio Salas. Vamos a estar entonces disertando sobre el primer encuentro didáctico que se titula La integralidad de las funciones universitarias. Entonces, este encuentro didáctico está enmarcado precisamente sobre esas funciones principales que vienen desarrollando las universidades en el contexto nacional latinoamericano. Este conversatorio lo vamos a estar estructurando en 3 bloques. Uno referido al enfoque filosófico que ha marcado la integralidad de las funciones universitarias, otro referido al enfoque metodológico, como se ha venido desarrollando estas funciones, y por último lo que tiene que ver con la operatividad concretamente de estas funciones dentro de la universidad. Entonces, refiriéndonos a lo que es el enfoque filosófico, debemos entonces partir de que nuestras universidades han venido a nivel nacional, latinoamericano y mundial, han sido marcadas por esa corriente filosófica denominada el positivismo, corriente que es la que permitió, o de manera concreta, la fragmentación de lo que son las funciones universitarias, entendiendo que las funciones universitarias hasta el momento se han significado 3, que tiene que ver con la docencia, con la extensión y con la investigación. Entonces, cuando nosotros hablamos que la corriente filosófica positivista es la que ha fragmentado estas funciones, hablamos de que cada una forma un hecho concreto, que es precisamente uno de los postulados del positivismo. El positivismo no es nada más que una corriente filosófica que se centró en los hechos reales. En los hechos reales para dar respuesta a situaciones reales. Todo lo que estaba fuera de ella no tenía validez científica, vamos a decirlo así, y entonces fue una filosofía, ¿verdad?, que marcó el inicio de la ciencia precisamente bajo el enfoque pragmático, práctico. Recuerdo que, bueno, dentro de uno de los enfoques del positivismo está el pragmatismo, que postula que para que algo sea científico, dentro de ese postulado pudiésemos decir que hasta el arte, para considerarse una ciencia, tenía que ser práctica. Es decir, hasta lo bello tiene que ser práctico. Algo puede ser bello, pero si no es práctico, no está considerado dentro de lo que es la ciencia. Entonces, bajo este enfoque, cada hecho está aislado uno del otro. No se estudian en concreto las relaciones que se pudiesen dar dentro de ello, sino que para cada hecho concreto una solución concreta. Es por ello entonces que se considera la extensión como un hecho concreto que tiene que desarrollarse dentro de las universidades, y ese hecho concreto se relaciona exclusivamente con la relación que pueda tener las universidades con las comunidades, y la investigación como un hecho aislado que también es concreto para la producción de conocimiento centrado solamente en esa función, sin que haya una articulación entre estas funciones. De igual modo, como se considera como un hecho concreto lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, que es lo que denominamos la función de docencia. Entonces, bajo vamos a decirlo así, bajo este enfoque filosófico positivista, vemos cómo cada función es un hecho concreto y no está relacionado uno con el otro. Es por ello que en nuestras universidades prácticamente el docente universitario o el profesor universitario se ha considerado, se ha centrado en la docencia, porque es la función que él ha considerado más propia como profesor universitario. Las otras 2 funciones, yo no sé si el profesor Raúl García Palma y el profesor José Gregorio coinciden conmigo, el docente universitario la ha asumido como un hecho obligatorio
porque le van a exigir al momento de ascender dentro del escalafón. En muchos casos, de esa manera es que se ha considerado, porque se centra entonces en la función docente aislada de los procesos investigativos y aislado de lo que es la extensión o la vinculación con las comunidades. Entonces, bajo este contexto, actualmente vamos a decir, se le ha dado la primacía a la función de la docencia, aislada de las otras dos funciones, como es la investigación y como es precisamente la extensión. Profesor Salas, es importante entonces revisar un poco, ya nosotros desplazándonos de ese enfoque positivista que marcó por mucho tiempo nuestra sociedad, a nuevos enfoques, ¿verdad? Más dialógicos, nuevos enfoques un poco más subjetivos, ¿no? Que es donde encontramos el área social. Sería importante entonces ver la resignificación de estas funciones dentro del contexto actual. ¿Qué resignificación pudiésemos entonces nosotros darle a lo que es la extensión o a esa función tan importante de las universidades? Definitivamente esa división positivista del hecho académico, del acto académico del docente, de esas tres funciones, automáticamente llevaron a cada docente a organizar de manera separada cada uno de sus actividades. Podemos encontrar espacios de docentes que practican la actividad de extensión exactamente como referido a cursos, talleres, jornadas, generalmente desvinculadas de lo que está haciendo dentro del aula y de lo que está haciendo dentro del proceso de investigación. Es necesario retomar para la universidad necesaria, la universidad que necesitamos convertir y transformar, esa universidad que necesita el país, adecuada a los lineamientos establecidos en la Constitución, en la Ley Orgánica de Educación, en el Plan de la Patria, en el marco de esas ideas que están plasmadas y que necesitamos desarrollar. Es necesario comenzar a dibujar una articulación de la vinculación, de pasar de ese paso aislado de extensión hacia un marco donde el docente, antes de organizar una actividad de interacción con la comunidad, es necesario establecer el acercamiento y con las comunidades que se ven afectadas por el proceso de creación intelectual y al mismo tiempo el resultado de esas acciones, poder relacionarlo con su trabajo de creación intelectual y con el trabajo que tiene dentro del aula con sus estudiantes y con el resto de la comunidad universitaria. Es importante crear una visión de la extensión, no de la extensión como tal, sino ya de la vinculación sociocomunitaria. Es decir, no generar un curso solamente porque un grupo de personas lo requiere, sino planificarlo en base a lo que se establece como necesidades de las comunidades que están en el entorno y al mismo tiempo esa necesidad establecer una relación con la creación intelectual, porque es necesario profundizar ese conocimiento, ese saber, para que luego sea transmitido en el aula a nuestros participantes como estudiantes. Tiene que establecerse una unión sin dejar de lado el punto más importante en este proceso, que son las comunidades. En el caso de la vinculación, es importante comenzar a revisar el concepto que se maneja de extensión, simplemente como proceso de formación continua, y comenzar a ver la vinculación como un proceso más de acercamiento, de acompañamiento, de inserción dentro de las comunidades y al mismo tiempo de comenzar a establecer nexos completos de cooperación entre la universidad y la comunidad. En este caso, en el sentido nuestro de la universidad, de la UNEYES como tal, es comenzar a explorar, por una parte, el potencial que tiene cada una de las comunidades que están en nuestro entorno y al mismo tiempo comenzar a organizar grupos de trabajo entre profesores, empleados, estudiantes y miembros de las comunidades para comenzar a generar planes de trabajo de manera conjunta, no de manera aislada por decisión de un profesor. Esa idea que tiene el profesor es necesario
comenzar a establecer un vínculo con un entorno, con una comunidad del entorno, para comenzar a darle la operatividad y comenzar a darle la integralidad dentro del quehacer universitario. Tiempo. Mira, desde esa integralidad que tú has enunciado, es bueno también saber, y también pasar por allí desde el punto de vista de lo que son las bases filosóficas, que es lo que venimos comentando. Es importante ver y enfocar lo que es lo que nos tienen acostumbrados en las universidades, determinar, reflexionar o analizar la realidad desde una sola disciplina. Solamente ir al campo desde el punto de vista de la ciencia y desde una disciplina de alguna forma produce limitaciones. Ya eso es parte de lo que es la historia de la ciencia como tal. Produce limitaciones de índole, por ejemplo, que ya los métodos de una sola disciplina no son competentes para medir las múltiples problemáticas que hay, y se busca una complementariedad de la ciencia como tal. La profesora Oneida, al principio, ella debate sobre el positivismo. El positivismo nos acostumbró a una realidad fragmentada como tal, y los métodos estaban de alguna manera dirigidos para ello. El profesor Salas nos comenta de una resignificación, por ejemplo, de una de las funciones de la universidad, que es la extensión. Igualmente, todas van a quedar resignificadas y todas van a apartarse, deben apartarse del método positivista de la ciencia como tal. ¿Qué es lo que se busca entonces? Se busca un enfoque basado en la parte filosófica de la totalidad. Ya de alguna manera, a través de autores como Morín, nosotros sabemos que la forma de trabajar la ciencia es a través de la complementariedad y de la complejidad como teoría. Es así que un investigador que esté trabajando en lo real o en una problemática en la realidad, él debe complementarse con otros tipos de investigadores. Un economista no puede ir a la realidad solamente como economista, debe acompañarse de los marcos de la sociología, los marcos incluso de la biología. Si nosotros estamos hablando de problemáticas del territorio, desde el punto de vista filosófico, esa problemática en el territorio tiene que basarse en un planteamiento filosófico que busque absolutamente todas las posibilidades de escudriñar y de explorar. Es así entonces que ya nosotros podemos hablar de conceptos como el encuentro de saberes. En el territorio no solamente va a estar la disciplina, una disciplina, sino todas las disciplinas, y además cuál es el ánimo de esas disciplinas y cuál es el ánimo que van a tener los profesores, los investigadores dentro de ese territorio. Va a ser el compartir esa ciencia como tal, va a ser el saber que ellos no tienen toda la verdad en las manos. Así, en los últimos años, a lo largo de lo que es la ciencia occidental o lo que es las universidades a nivel mundial, esa es de alguna forma la búsqueda filosófica donde está montada ese trabajo de la investigación dentro del territorio, y la investigación buscando la complementariedad de todos los métodos. Entonces, esta primera parte, en este primer bloque, nosotros podríamos concluir que la integralidad ya no es una fábula, sino que es parte de la historia de la ciencia occidental, y además es parte de la historia de alguna manera ideológica, donde se ha montado la ciencia también de los países dependientes como el nuestro, que también está buscando modalidades y está buscando métodos propios para ir a una comunidad que de alguna manera esa comunidad podríamos comenzar a hablar esa comunidad cómo se libera, cómo es solidaria, cómo asume su dependencia y cómo asume también conceptos como la soberanía.